gracias. Entonces aquí de nuevo para dar el seguimiento a nuestra temática que estuvimos hablando, lo que ya hablaron los sabios, una perspectiva védica al mundo y en especial a los tiempos que corren, a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en las primeras dos partes ya hemos entrado un poco más introductorio y un poco para dar el contexto del trasfondo védico, desde dónde viene esta revelación y en la que se basan a los sabios y lo que ellos dicen. Entonces ahí hemos la última vez llegado a hablar de la aparición del universo prácticamente y cómo el conocimiento original de los Vedas fue revelado al señor Brahma, el primer criado ser de este universo, y cómo fue desde él traspasado a través de diferentes canales, a través de diferentes líneas discipulares hasta el día de hoy, en donde estamos nosotros, ¿no? Hemos hablado también de la construcción del universo, de los diferentes niveles de la existencia, diferentes planetas, sistemas planetarios. Hemos hablado del hecho de la variedad o de que haya diferentes universos, no solo el que nosotros conocemos, en donde nos encontramos, ¿no? Lo que por seguro, por supuesto, son ideas bastante desafiantes para, pues, el entendimiento común que podemos tener llegando desde la educación que hemos tenido o hasta donde podemos llegar incluso por nuestras imaginaciones, ¿no? Entonces ahí eso está dado, descrito en el contexto védico, ¿no? Hemos hablado de la naturaleza, del conocimiento védico, hemos hablado de los diferentes pramanas o diferentes métodos de adquisición del conocimiento, explicando que el conocimiento védico como tal es un conocimiento de revelación. ¿Qué es lo que viene dentro de esta revelación relacionado ahora al mundo? Eso lo vamos a abordar hoy. Voy a compartir aquí con la pantalla. Bueno, eso es la construcción del universo. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Con aquí en esta parte central, ¿no? Que es también conocida como Burloka, y es en donde se encuentra nuestra
residencia, ¿no? Planeta Tierra, en donde vivimos nosotros. Ahora, aquí, también para mencionar, cuando hablamos de los Vedas, tenemos estos dos aspectos del conocimiento védico, ¿no? Que es el Paravidya o el conocimiento en relación a la trascendencia, y el Aparavidya o el conocimiento en relación a todos los asuntos universales, ¿no? Todos los asuntos universales incluye a todas las esferas del conocimiento que incluso conocemos dentro de este mundo, ¿no? Aquí tenemos un resumen de algunos aspectos del conocimiento védico. Eso estamos repasando de una manera, digamos, superficial, porque como dije en la otra serie sobre los Vedas, todo eso se ha elaborado con más detalle, ¿no? Entonces aquí en la última parte, en los Upaveda y los Vedangas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se menciona el conocimiento sobre la medicina, música, arquería, arquitectura, ¿no? Cosmología. Entonces, todos son aspectos del conocimiento que tienen que ver con este mundo, ¿no? Y eso es parte de lo que podemos llamar el Aparavidya. Mientras, ¿no? Los Upanishads, los Puranas y diferentes otras manifestaciones o revelaciones del conocimiento se pueden considerar el Paravidya o en relación a la trascendencia. Entonces, trascendencia se referiría al dominio fuera de este universo que vemos aquí. Y el universo significa los conocimientos relacionados con el universo, con las realidades materiales, son lo que consideramos el Aparavidya. Ahora, por supuesto, hay un punto en donde la trascendencia y la no trascendencia, por decirlo así, se encuentran, porque nosotros viviendo dentro de este universo, sin llegar en contacto con el contenido trascendental, no tenemos ningún chance de elevar nuestra conciencia o de alcanzar algún estado de conciencia fuera de los condicionamientos materiales. Entonces, hay todo un proceso, todo una realidad en donde lo absoluto, en donde la trascendencia se encuentra o en donde la trascendencia se manifiesta y revela dentro de lo relativo, dentro del dominio universal, dentro del dominio del Devitam también conocido, que es este universo, ¿no? Eso en particular es dado, es explicado, manifestado en el Srimad Bhagavatam, ¿no? En donde se explican las diferentes manifestaciones del Señor, diferentes aspectos de la trascendencia, cómo entran, cómo se manifiestan y cómo interactúan, incluso con los aspectos mundanos de la vida. Y así también con nosotros, quienes también somos partes de este universo y que partimos pues de esta identidad ordinaria, mundana, como seres humanos, ¿no? Ahora nosotros en nuestra búsqueda de conectarnos y de tener alguna realización
de la eternidad, del dominio trascendental, tenemos que tratar primero con este fenómeno del tiempo. Porque como sabemos, pues vamos a llegar o queremos llegar a hablar de lo que es el Kali Yuga o que son los tiempos presentes que corren. Pero es importante establecer el contexto y el entendimiento del tiempo en el contexto de la eternidad y de la revelación védica, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de dos percepciones de tiempo diferentes. He usado dos términos que se usan en el griego, que es el cronos o el tiempo como nosotros en general lo conocemos. También podemos decir el tiempo lineal. Significa en este mundo, dentro de la experiencia del ser humano, significa en donde nosotros nacimos, en donde crecemos y en donde este nacimiento, esta encarnación termina con la muerte. Entonces, el tiempo que existe entre la creación o el nacimiento y la muerte o la destrucción, si hablamos de manifestaciones universales y generales, eso lo podemos llamar el cronos o el tiempo lineal. Significa que nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos del tiempo, eso es el tiempo al que nosotros nos referimos, ¿no? Significa el tiempo que pasa entre nacimiento y muerte, tiempo que pasa entre construcción y destrucción, entre creación y desaparición. También el tiempo que pasa en la movida de un objeto de un punto a otro punto. Todo eso podemos llamar el tiempo lineal. Y todo esto es relacionado exclusivamente al dominio material. Así que la percepción del tiempo es también uno de nuestros, digamos, condicionamientos por el cual no podemos fácilmente conectarnos ni entender qué es la trascendencia, qué es la eternidad. Ahora, otro término que se usa dentro de la teología, un término griego, es el kairos, ¿no? Aquí en esta imagen pueden ver, ¿no?, que el kairos, ¿qué es kairos? Kairos es el momento en el cual se establece la conexión entre la eternidad y entre un ser dentro de este mundo condicionado en la percepción del tiempo lineal y de todos los otros condicionamientos mundanos. Es el momento de una conexión, epifanía, de la revelación, en donde uno por lo menos reconoce de que hay una dimensión trascendental, de que hay una dimensión de la vida que no es limitada a lo físico, que no comienza con la aparición y que no termina con la desaparición. Significa, es la conexión desde el estado condicional con la idea o con la realidad de la eternidad y de la trascendencia, ¿no? Entonces aquí esos tres triángulos que vemos, eso lo podemos también ver como un tiempo lineal entre la creación del universo y el fin de un universo.
significa así como cada cuerpo, nosotros aquí nacemos, permanecemos y nos morimos. De la misma manera también el universo en algún momento aparece, en un momento desaparece. En conexión a la eternidad, eso es un concepto. Eso es un concepto continuo. Significa ¿hay algún micrófono ahí prendido? Por favor, si puede alguien ver. Entonces, eso es un proceso continuo, en el sentido de que el tiempo como tal es eterno, ¿no? En los cinco aspectos de la realidad mencionados en el Bhagavad Gita, de los cuales el kala o el tiempo es uno, el tiempo se menciona como eterno. Y cuando se dice que el tiempo es eterno, significa corre alrededor de la realidad, como está aquí mostrado, pero con diferentes épocas, con diferentes, digamos, partes del tiempo lineal, que son, ¿no?, construcción y desaparición, ¿no?, creación del universo y el donde el universo termina. Entonces, cuando termina lo que nosotros llamamos el fin, al mismo tiempo, este fin representa también un nuevo comienzo. Así como para el universo, así también para cualquier incorporificación de un ser dentro de este mundo. Lo que nosotros, en caso de seres vivos, llamaríamos como la reencarnación. El aspecto espiritual o el aspecto del alma es vinculado con la eternidad y el aspecto del cuerpo es vinculado con lo que podemos llamar la temporalidad o lo temporal. Y la parte temporal aparece y desaparece, pero la parte eterna queda. Eterna significa para siempre. Eterna significa fuera de la influencia y fuera de los cambios materiales, ¿no? Entonces, eso es importante aquí de saber, hablando de estos aspectos del tiempo, ¿no? Lo que es temporal, lo que es eterno, lo que es el tiempo lineal y lo que es el tiempo cíclico alrededor de la eternidad, ¿no? Ahora, aquí tenemos una gráfica para comparar las ideas, ¿no?, y ver por qué eso es tan nuevo o no conocido para nosotros, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, este recorrido de tiempo entre la creación y la eternidad, desde la perspectiva científica y desde la perspectiva común religiosa dentro de nuestro medio ambiente cultural y la religión predominante, ¿no? Entonces, la ciencia, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que la creación empieza en algún momento. Lo llaman el Big Bang. Sin entrar ahora en detalles y diferentes teorías, etcétera, lo comúnmente aceptado y comúnmente conocido, ¿no? Significa el Big Bang o la aparición del universo. Significa no había nada, por alguna razón pasa algo y aparece el universo. Después hay todo un proceso evolutivo, de evolución, en donde se desarrollan, ¿no?, las diferentes especies
de las más primitivas hasta las más sofisticadas, de los cuales el ser humano es el más sofisticado. Después el ser humano, desde su estado primitivo, empieza a desarrollar algo, lo que llaman como las diferentes civilizaciones, las diferentes culturas, ¿no? Y llega a ser lo que hoy se considera el ser humano más avanzado, por haber desarrollado tecnologías, por haber desarrollado ciudades, etc. Dentro de esta idea científica, hablando de la eternidad, no hay ninguna meta clara, definida hacia dónde se está desarrollando esto. Hay dos perspectivas. Podemos decir, una es la optimista y otra es la pesimista. La pesimista dice que el ser humano pues ya es evidente de que muchas cosas que se consideran un desarrollo, de hecho, son la causa de la destrucción de la misma civilización y de la misma raza humana, e incluso de la destrucción de toda la vida dentro del planeta. Entonces ellos piensan de que si todo sigue así, todo va hacia un estado de destrucción de nuevo. Y otros piensan de que no, el desarrollo del ser humano tiene la capacidad de adaptación y de que va a poder reconocer y corregir cosas, y de que siempre va a haber algún desarrollo más y más y más allá, pero sin ninguna idea en qué dirección y sin ninguna idea con qué propósito. Único propósito que existe dentro de este concepto de la vida es, ¿no?, la obtención o cómo obtener felicidad. Sin entrar hoy en detalles de muchas fallas e incongruencias de estos conceptos materialistas de la vida, pero en relación con el tiempo significa, ¿no?, hay un comienzo sin saber bien las razones, las causas, y hay un desarrollo dentro del tiempo lineal sin saber hacia dónde uno va. Abajo vemos la idea religiosa como la conocemos dentro del cristianismo. Significa hay un comienzo del mundo, y este comienzo del mundo es causado no por nada y no de nada, sino es causado por Dios. Significa Dios es quien crea el universo. Después también hay desarrollo de la vida dentro de este universo, pero el desarrollo ya no es algo sin ningún plan y sin ningún propósito, sino el Salvador del mundo, Jesucristo, aparece y libera la humanidad, da la oportunidad a la humanidad de liberarse, ¿no?, de su pecado, de su ignorancia original, ¿no?, practicando la fe, practicando la religiosidad. ¿Con qué propósito? De que si uno, ¿no?, acepta la salvación y acepta la práctica religiosa, entonces uno va a llegar al cielo. Y este cielo es eterno. Y si uno no acepta la salvación, si uno no acepta la práctica religiosa, significa vive como un irreligioso, entonces eso lo va a llevar a un infierno eterno. Ahí vemos la diferencia. Significa, a los unos no hay causa, no hay razón por lo que aparece, ¿no?, y no hay propósito hacia dónde se va a la eternidad dentro de la idea
digamos, materialista científica. Y dentro de la idea religiosa hay una causa que es Dios mismo y hay una idea de lo que sigue en la eternidad, que es el cielo o el infierno. Significa ambas ideas, la religiosa y la materialista, se usan o hablan dentro de términos de un tiempo lineal. Significa si regresamos de nuevo, entonces solo hablan en esta dimensión del tiempo que es el tiempo lineal. ¿Por qué? Porque incluso lo que llaman la eternidad la explican como un resultado o como un episodio o como un aspecto del tiempo lineal. Pero aquí en el contexto védico, cuando vemos la eternidad, es una otra categoría. Significa, no podemos dar la característica de la eternidad a asuntos materiales. En otras palabras, por ejemplo, si no somos religiosos en esta vida, un ser humano nace y se muere. Y supuestamente dentro de esta vida tiene el tiempo de volverse religioso o no volverse religioso. Y si no se vuelve religioso, entonces el resultado es eterno infierno. Simplificado, hablando de manera simplificada, ¿no? Entonces, una característica mundana sería aquí proyectada a la eternidad, pero la eternidad no es una categoría mundana. Eso es un gran desafío, eso es un gran problema. Ya había contado, muchos conocen esa historia de un amigo mío que una vez fue contactado de dos señoras testigos de Jehová que le hablaron, preguntaron: hijo, ¿quieres saber del mensaje de Dios? Entonces él estaba un poco apurado, pero no quería ser como, no mostrar atención, quería ser amable. Entonces paró, pero sin mostrar mucho interés, pero ellas insistieron: pero ¿no te gustaría conocer el mensaje de Dios? ¿No te gustaría saber cómo encontrar la felicidad eterna? ¿No te gustaría saber cómo poder vivir eternamente feliz con tu familia? Entonces él dice: sí, pero hay un problema. Dice: ¿con cuál de las familias yo viviría eternamente? Porque yo ya me casé 3 veces. Entonces quedaron pensando, diciendo: bueno, entonces pues te tocaría vivir eternamente feliz con la esposa y con tu familia, la que tú quieres más. Y no las otras dos, pues con la que no pudiste incluso aguantar aquí. Entonces él dice: bueno, pero hay otro problema. Dice: porque la esposa, la que yo quiero más, es entre las 3 que a mí más me odian. Entonces ellas quedaron pensando: bueno, ¿qué otra propuesta podría haber ahí, ¿no? Para hacer a alguien este mensaje eterno sonar atractivo, ¿no? Y eso es el problema que hay allá. Si nosotros proyectamos la experiencia o cualquier causa material hacia la eternidad, entonces eso
eso lleva inevitablemente a un estado muy complicado. ¿Por qué? Porque cualquier experiencia mundana, temporal, ¿no?, tiene la razón por qué es temporal. Porque si nos equivocamos, entonces estaríamos equivocados eternamente. Y eso sería prácticamente una tortura. Por eso en el contexto védico no existe algo como un infierno eterno. Y tampoco existe algo como un cielo como remuneración a nuestras decisiones correctas y actos buenos dentro de lo temporal, pero en eternidad. Por eso existe algo, o por eso existe la posibilidad de aprendizaje. Si no hay posibilidad de equivocarse, tampoco hay posibilidad de arrepentimiento, tampoco hay posibilidad de aprendizaje. ¿Y qué decir? Otro problema también dentro de la idea religiosa, ¿no?, y de la exclusividad religiosa. Si alguien nace en una parte del mundo, en un ambiente, una cultura, una familia, en donde no va a poder llegar en esta vida con el mensaje de la salvación de una religión en particular, porque prácticamente todas las religiones exigen este monopolio a ser los únicos quienes pueden otorgar la verdad y la salvación. Entonces, si alguien por nacimiento no tiene este chance, ¿no?, entonces, ¿cuál sería la situación de él? ¿Sería maldecido por Dios, excluido, ¿no? Ahí se abren muchas dificultades para explicar esto, ¿no?, que si vamos viendo a través de los ciclos del pasado, eso ha llevado a muchos dogmas, y eso ha llevado a diferentes tipos de, incluso, ¿cómo decirlo?, diferentes tipos de experiencias muy ingratas dentro de la humanidad, incluso guerras, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un problema que aparece ahí si mezclamos esas dos componentes de la eternidad con el tiempo lineal, con la vida temporal. Por eso es muy importante de distinguirlas, como lo podemos ver en esta gráfica. Tiempo lineal significa entre creación y destrucción, entre nacimiento y entre la muerte, cierta experiencia que se hace ahí. Pero tiempo eterno significa de que hay espacio, hay posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no?, de seguir corrigiendo, de seguir buscando, hasta que llegamos a este momento de la revelación, de la conexión con el dominio eterno. También este tiempo circular es conocido en el védico como el samsara. Samsara es la rueda de los repetidos muertes y nacimientos, la cual no puede ser abandonada sin el momento de la conexión con la eternidad, sin el momento del despertar espiritual, sin la práctica adecuada espiritual que lo lleva a uno a establecerse en conciencia espiritual trascendental, y llega a uno conectarse y establecerse en la eternidad. Sin revolver estos dos elementos, ¿no?, y darle a la eternidad características mundanas, características del tiempo temporal. Y bueno, ahora aquí, como ven, tiempo lineal, como decimos, se refiere a cualquier nacimiento, pero también a la aparición, creación del universo, y la desaparición del universo.
Aquí ahora vamos a hablar de todo este tiempo entre la creación y de la desaparición del universo en el contexto védico, para acercarnos ahora al tiempo o a los tiempos que vivimos, a las características, a los desafíos, a las perspectivas y esperanzas que podemos encontrar. Pero primero, aquí podemos ver el contexto de todo el tiempo del universo. Significa desde la creación hacia la destrucción. El tiempo desde la creación hacia la destrucción del universo es también conocida como la vida de Señor Brahma. Si se recuerdan, en el comienzo, Señor Brahma es el ser empoderado por el Supremo Ser, empoderado para la causa de la creación de este universo. El primer nacido hijo de Dios en el contexto védico. Lo que también abre una posibilidad de interpretaciones teológicas si tomamos en cuenta la revelación de la Biblia, revelación cristiana, en específico el Evangelio de Juan, en donde también se habla del primer nacido hijo de Dios, lo que deja espacio ahí incluso de poder hacer paralelas, ¿no?, de la identidad del Cristo con la identidad del Señor Brahma. Pero todo eso es un campo de interpretación teológica, que es un campo muy amplio y que no es el tema aquí, pero quizás en algún otro momento podemos también tratar con este tema. La vida del Señor Brahma significa, es el momento de su nacimiento, que concuerda con la aparición del universo, y hacia la destrucción del universo, que concuerda con el fin de vida del Señor Brahma. Ahora, ¿de qué es compuesta esta vida del Señor Brahma? Ahí vemos de que la vida del Señor Brahma es hecha de 36,000 llamados kalpas, que representan los días, y 36,000 kalpas que representan las noches. Un kalpa también se puede traducir como un día de Señor Brahma. Significa, estamos hablando de un dominio, de una dimensión universal, ¿no? Por esto los años que se mencionan ahí, vemos, son números muy, muy grandes y difícil incluso para nosotros de imaginarnos, ¿no? La vida del Señor Brahma ahí se da con 311,04 trillones de años. Significa, eso es lo que los Vedas dan como la duración de este universo, desde la creación hasta el momento de la destrucción. 311 trillones de años. Ahora, ¿de qué está compuesto? Bueno, vamos a ver esas otras dimensiones que se dan. Significa, la vida del Señor Brahma está hecha de los kalpas, 36,000, ¿no? 36,000 días y 36,000 noches del Señor Brahma. Cada kalpa o cada día del Señor Brahma está hecha de 14 manvantaras. Y en medio
en las transiciones de los diferentes manvantaras son las 15 sayas. Sayas vamos a mencionar ahora también más al detalle qué es. Entonces, un día del señor Brahma está dado con 4.32 billones de años. Ahora, un manvantara dado con la 36.72 millones de años, ¿no? Es la duración en donde gobierna uno de los manus, ¿no? Los manus también son conocidos como los padres de la humanidad, ¿no? Por decirlo así, los padres de la humanidad en un contexto universal, ¿no? Hay 14, pero un manvantara significa la gobernatura de un manu es de 306.72 millones de años. Lo que después se divide también significa un manvantara dura 71 divya yuga. ¿Y qué es un divya yuga? Son muchos términos, lo estamos repasando rápido, pero para llegar a entender bien en dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es un divya yuga? Un divya yuga es un ciclo de 4 yugas, ¿no? Que son conocidos como Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y el famoso Kali Yuga o el tiempo en el que nosotros, o la época en la que nosotros vivimos hoy. Significa un recorrido de estos 4 yugas es conocido como un divya yuga. Ahí pueden ver el tiempo de la duración de cada uno de los yugas. Significa Kali Yuga 432,000 años, Dvapara Yuga 864,000 años, Treta Yuga 1,296,000 años y Satya Yuga 1,728,000 años. El presente Kali Yuga en donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ha corrido hasta ahora aproximadamente 5,000 años. En calculación, en el calendario presente, oficialmente el comienzo del Kali Yuga es en el año, aquí lo tenemos, 3102 antes de Cristo. Eso es el año dentro del calendario común que podemos designar como el comienzo del Kali Yuga. Significa tenemos aproximadamente 5,000 años de desarrollo o de vida dentro del Kali Yuga presente. Entonces, de nuevo, tenemos estos 4 yugas. Cuando se llega al Kali Yuga y cuando pasa el Kali Yuga, cuando llega a su fin, ¿no? Este recorrido de Satya Yuga a Kali Yuga también es descrito como la degradación del ser humano en sus cualidades humanas. Significa Satya Yuga es el yuga en donde predominan las buenas cualidades del ser humano y en donde él tiene por completo desarrollada o al máximo grado desarrollada sus habilidades y sus bondades. Con el transcurso, como corre este tiempo, ¿no? Y pasa de Satya Yuga a Treta Yuga, a Dvapara Yuga y a Kali Yuga, las bondades y las habilidades del ser humano van disminuyendo más y más y más y más, ¿no? Y esto hacia el fin de Yuga, hasta el fin del Kali Yuga, llega a su punto más bajo. Lo que después, hablando de nuevo, ¿no? De los diferentes ciclos, ¿no? Hace un cambio al Satya Yuga, ¿no? Y ahí se completa un ciclo del Divya Yuga.
De hecho, hace pocos días era astrológicamente un famoso día del Akshaya Tritiya, hace quizás 4 o 5 días. Es en particular este día en cual se cumple este ciclo del Kali Yuga y en donde se establece de nuevo un Satya Yuga. Entonces, esos Divya Yugas, un ciclo repetido 71 veces, ¿no? Es lo que forma un Manvantara, ¿no? Es lo que forma un Manvantara. Entonces, después de cada de los Manvantaras, que duran 310 millones, 72 millones de años, hay algo lo que se llama un Sandhya, ¿no? O que es un tiempo del diluvio, un tiempo de la destrucción parcial de la creación. Algo lo que también encontramos en diferentes revelaciones y en diferentes culturas. Significa de que hay un momento en donde el mundo conocido es destruido por un diluvio, por aguas de la destrucción. Entonces aquí los Vedas describen esto después de cada Manvantara, de que llega este Sandhya de 1.728 millones de años, que es un diluvio o un reinicio a un nuevo Manvantara, ¿no? Después de estos cada 14 Manvantaras, después de cada Kalpa, entonces llega también un punto que es conocido como Pralaya. Mientras un Sandhya es, o la destrucción parcial es en donde el planeta Tierra es hundido y destruido en las aguas. El Pralaya, que sucede después de cada Kalpa del señor Brahma, ¿no? Es una destrucción más amplia, ¿no? En donde solo quedan, si se recuerdan, de los 14 sistemas planetarios, en donde solo quedan los primeros 4 no afectados. Entonces todo el resto del universo es hundido por las aguas de la destrucción. Y después otra vez se recupera, ¿no? Y otra vez son todos esos procesos cíclicos, ¿no? Y con la vida de Brahma, eso es el así llamado Mahapralaya, o es la disolución completa del universo. Después de la disolución completa, pues después viene otra vez, como decimos, la nueva creación. Entonces, eso lo tenemos en los humanos, eso lo tenemos en los animales, eso lo tenemos en cualquier forma de vida, y eso lo tenemos incluso en todo el universo. Significa los ciclos de la vida, en donde hay una aparición y una desaparición de lo visible, de lo temporal, de lo material. Pero esto no afecta de ninguna manera lo eterno o lo espiritual. Por esto, en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice que una persona sabia, una persona con visión profunda espiritual, no es confundida, no se confunde al ver y observar estos cambios. Se dice cómo nosotros, como humanos, podemos ponernos una playera hoy y sacarla
y poner otra mañana como cambio de ropa, ¿no? Que los ponemos y quitamos. De la misma manera, el alma, la esencia espiritual, ¿no? Está aceptando cuerpos y está abandonando cuerpos. Por eso dice, quien tiene la visión espiritual no es confundido por estos cambios, ¿no? Y eso es el todo el asunto, ¿no? Eso es todo el asunto. Mientras no estamos conectados con esta perspectiva espiritual y mientras observamos y experimentamos el mundo y la vida únicamente dentro de este recorrido del tiempo ordinario, ¿no? Entonces vamos a estar siempre limitados y condicionados por las dualidades de este mundo en diferentes grados, ¿no? Por eso los Vedas son una revelación en esencia espiritual. Aunque como decimos, se refieren también a todos los diferentes aspectos del conocimiento, de la creación, de las diferentes manifestaciones, pero todo el contenido de la revelación védica tiene un propósito, es de llevarnos a entender nuestra y realizar nuestra identidad espiritual. Eso es la única o excepcional, o el valor excepcional de los Vedas, de que nos ayuda a distinguir lo eterno de lo temporal y que nos ayuda, ¿no?, a hacer el proceso de establecernos en la conciencia de la eternidad, en la conciencia espiritual. Eso también es conocido como el proceso del autoconocimiento, como el proceso de la autorrealización. Ahora, en este Kali Yuga, ¿no?, en donde vivimos, ¿no?, nosotros podemos observar tantas cosas en el sentido, ¿no?, de que incluso uno puede simplemente quedar muy confundido. Incluso uno puede quedar, ¿no?, sin ninguna fe en nada, en nadie. En donde uno puede quedar muy ignorante sobre, donde uno puede quedar muy ignorante sobre todas estas dimensiones y realidades de la existencia, que es muy común. Hoy en el día es muy común de que las personas, ¿no?, siguen una vida muy materialista, de que siguen un concepto de vida en donde se considera el único propósito alcanzar y obtener placeres ordinarios. La gente sigue la filosofía de consiga placer sea como sea. Un pensador, filósofo de la India lo describía diciendo, consiga ghee, no importa cómo. Ghee como símbolo de opulencia, como símbolo de disfrute. Y eso es la mentalidad muy común hoy en el día. Todos quieren de alguna manera u otra conseguir placeres, ¿no?, disfrutar de los sentidos, experimentar este tipo de felicidad del consumo, del consumismo, ¿no?, sin pensar en mañana, sin pensar en los efectos y en los resultados de tal actividades. En los Vedas describen estas dos mentalidades o esta mentalidad como preya o preyas, ¿no? Preyas es la mentalidad que, ¿no?,
piensa en el disfrute inmediato, sin considerar los resultados y sin considerar qué efecto eso va a tener a mañana. Y Shreyas es alguien quien es capaz, o alguien quien sigue el camino del Shreyas, es alguien quien considera cómo los actos de hoy tienen efecto a mañana. Y quien considera que es importante y necesario desarrollar conocimiento adecuado para poder vivir y pasar el tiempo que le toca a uno vivir acá de una manera que no va a afectar su salud espiritual. Entonces, esto del disfrute inmediato sin considerar qué viene mañana, eso lo vemos en todas partes. De hecho, todo el sistema que vemos social, todo el sistema político, económico, educativo, toda la sociedad vive de acuerdo con eso. Es muy fácil de entender. Un hecho es de que existen recursos naturales y recursos humanos limitados. Y el hecho es de que todo el tiempo se habla, ¿no?, del crecimiento. Y el hecho es de que si el crecimiento no es como se espera, ¿no?, entonces eso ya se considera como una falla del sistema. En otras palabras, la idea es de lograr crecimiento continuo, ilimitado, con recursos limitados, recursos humanos y recursos naturales. Entonces, ¿cómo se puede llamar una idea de poder lograr crecimiento ilimitado con recursos limitados? Eso únicamente se puede llamar estupidez, locura o como sea. Tantas personas dentro de este sistema, inteligentes, estudiados, que analizan, que saben, que proyectan, que planifican, pero en base a esta situación no lógica de lograr explotación a través del proceso de explotación, un crecimiento ilimitado, ganancia ilimitada con recursos limitados. Esto únicamente puede suceder si el ser humano no tiene conciencia de estos términos que estamos hablando, del tiempo lineal, del tiempo o de la eternidad, que no tiene idea de procesos de renacimiento, sino donde uno piensa, yo vivo ahora. Eso es mi única vida. Mi cuerpo es mi única realidad. Y el disfrute es mi única motivación. Y como tengo tiempo limitado, así tengo que aprovecharlo muy bien para conseguir lo más que puedo del disfrute. Y ahí entra pues esta competencia entre los diferentes empoderados, por decirlo así, quienes tienen cierto poder y tienen cierta capacidad de lograr sus metas. Entonces es una competencia de ciegos y de bobos que llevan al mundo entero, ¿no?, hacia un estado muy degradado. Eso también es un hecho, eso es un efecto de la ignorancia. Por eso podemos decir una principal característica del Kali Yuga, significa de la era presente en donde vivimos
es la ignorancia. Y esta ignorancia es tan profunda que está opacando a los sencillos y está opacando también a las cabezas de la sociedad. Y cuando las cabezas de la sociedad no tienen ninguna visión de la realidad, no tienen ninguna conciencia espiritual, sino están condicionadas por la ignorancia y entre ellos hacen una competencia de quién va a lograr más, quién va a disfrutar más, quién va a obtener más poder, pero con métodos equivocados, en dirección equivocada. Entonces toda la destrucción y degradación se acelera. Y eso es lo que es la característica principal de Kali Yuga. Entonces ahí en las siguientes veces, quizás la próxima o después, vamos a hablar cómo el Srimad Bhagavatam, la escritura en la cual estamos basando esta presentación, describe este fenómeno en la sociedad. ¿Cuándo y por qué este fenómeno empezó? De que las cabezas de la sociedad significa aquellos quienes deberían guiar a los seres humanos y la sociedad en la dirección correcta, quienes deberían dejar las posibilidades abiertas para que todos eleven su conciencia y todos superen la ignorancia. ¿Cómo ha sucedido esto de que desde arriba, desde estas cabezas, se entró en este estado de ignorancia, en este ritmo de la degradación? Y al mismo tiempo, pues en este contexto también vamos a hablar, pues, de la salida de esta tendencia de la degradación como es presentada en el Srimad Bhagavatam, en esta obra. Entonces, bueno, entonces ahí eso lo dejamos para la próxima vez. Eso lo dejamos para la próxima vez, ¿no? Vamos a hablar de cuándo y cómo apareció esta obra y pues de estas descripciones justo que mencionamos ahora que nos ayudan a entender lo sucedido, que nos ayudan a entender pues estos acontecimientos y estas dinámicas ahí, ¿no? Bueno, entonces para hoy creo que lo dejamos ahí. Seguro que estos fueron como muchos números y muchos términos que seguro son difíciles también de memorizar o recordar. Igual voy a compartir esta gráfica, les voy a mandar en el PDF para que lo tengan ahí, quien quiere un poco más ver en esto. Pero lo importante de ver ahí era ver todo este contexto de las diferentes dimensiones de tiempo, cómo es presentado, ¿no? En esta revelación de los Vedas, ¿no? Y cómo se pues describe toda esta realidad para que nosotros nos podamos mejor orientar, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, ya una hora está, y si hay alguna pregunta al respecto, lo que hablamos, alguna observación, comentario, ahí tenemos un poco de tiempo. Gopal, nada, ¿no? Gopal siempre. Hare Krishna Maharaj. Eso.
Sí, Gopal. No, es igual, estaba leyendo un artículo de Tipurari Swami, hablaba precisamente de eso, se llamaba, líneas y círculos de tiempo, y hablaba de, cómo, bueno, la concepción de tiempo lineal viene del judaísmo, la idea de que, hay un inicio de Génesis, caída de la gracia, de el Edén y, Cristo y el juicio final, pero, igual que hay nuevas teorías, ¿no? Igual los rishis concebían al mundo cíclico porque veían todo pasar alrededor de ellos y permanecer el Atma. Después Federico Nietzsche, ¿no? Él decía de el eterno retorno. También físicos que hablan de que el tiempo es no se puede entender de esa forma, sino lineal, ¿no? Pues así, pero que lo importante no es los círculos, sino ir en línea directa hacia el Supremo. Sí, es un bonito artículo, ¿no? Describe todo eso. Ujú. Sí, ya han dado muchas vueltas y sí hay incluso en el mundo de la ciencia hoy día hay ya como apertura a percibir el tiempo y las realidades de otra manera, pero dentro de la sociedad, dentro de lo cómo funciona todo, pues esta idea del tiempo lineal es la más común, ¿no? Pero eso también va a ir cambiando y eso lo vamos también a hablar en las siguientes veces, ¿no? Por la influencia favorable, ¿no? Que se manifiesta dentro de todo eso desfavorable del Kali Yuga, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos una pregunta. Maharaj, mi pregunta es, ¿usted qué opinión tiene respecto a lo que dicen algunos sadhus o algunos acharyas, que hay aspectos relativos en los Vedas? Ejemplo, el Srimad Bhagavatam, donde se escribe todo este mapa del universo, que simplemente son como formas de ver el universo, pero que la ciencia cuántica y la tecnología ahora ha demostrado otras estructuras del universo, ¿no? O por ejemplo, desde la astrología, en los yotis no se tienen en cuenta los planetas transaturninos, que son Urano, Neptuno y Plutón, pero la ciencia ha demostrado que esos planetas o los cuerpos celestes sí existen. Entonces, o fue que ellos no los conocían porque no tenían la tecnología para verlos, o simplemente los omitieron, porque es raro pensando que en el Srimad Bhagavatam se describen las kalpas, las duraciones, cuántos yoyanas tiene el universo. Es algo tan detallado que uno dice cómo se les escapó algo, por así decirlo. ¿Qué opina usted de esto? Sí, puedes llamarlo relativo, eso podemos llamar todo lo que está en el contexto de la creación, ¿no? Y también relativo tiene un significado la palabra en el contexto de qué tanta importancia se le da a algo, ¿no? Y hablando del contexto trascendental y viendo de que el propósito principal de la revelación, como Srimad Bhagavatam, por ejemplo, es de establecer y dar la conexión con la trascendencia y con la eternidad, entonces ciertos otros aspectos se pueden considerar relativos o no tan importantes. Nosotros podemos estar preocupados por diferentes verdades. Podemos estar preocupados por la verdad espiritual, podemos estar preocupados por la verdad científica, podemos estar preocupados por la verdad histórica, ¿no? Entonces, el propósito de las revelaciones, como se llama Bhagavatam, es la verdad espiritual. Su propósito no es la verdad ni histórica ni la verdad científica, ¿no? Y como su propósito principal es la verdad espiritual, entonces puede ser de que en términos de las verdades, digamos, históricas o de verdades
científicas no se habla de todo, que se hable incluso de algo de manera deficiente. ¿Por qué? Porque para explicar realidades espirituales tenemos que usar cosas del mundo, porque eso es lo que conocemos, eso es lo que sabemos, el lenguaje, la imaginación, las ideas, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Se usa dentro del sistema védico cuando hablamos del pavo real, por ejemplo, se usa como el ejemplo de la pureza. Y se dice que el proceso de la reproducción del pavo real es de que el pavo y la pava se ven, ¿no? Entonces empiezan a bailar, ¿no? Y después cae la lágrima, ¿no? Y después, ¿no?, la pava se le come la lágrima, ¿no? Y ahí queda embarazada, ¿no? Entonces se considera como es un animal que se reproduce sin interacción sexual. Es por eso símbolo de la pureza, ¿no? Así se da este ejemplo, ¿no? Como para darnos una idea de, ¿no?, algo más allá de lo físico, ¿no? Ahora, si eso uno lo consulta con un biólogo, ¿no?, uno se va a dar cuenta de que eso no concuerda con con la realidad, digamos, científica, biológica, ¿no? Pero igual hay un propósito en esta descripción, ¿no? Igual como la Inmaculada Concepción se dice, ¿no? No, de Cristo, ¿no? Que quiere mostrar, pues, es todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con un dominio de no ordinario, no mundano. Entonces ahí se separan estas dimensiones y una revelación con el propósito de la verdad espiritual no puede satisfacer todas las necesidades, digamos, científicas, históricas, biológicas, etcétera, ¿no? Es un poco, como decirlo, difícil si después exigimos de que son realidades científicas, ¿no? Entonces eso puede generar un choque con las ciencias, ¿no? Por eso hay que dejarle a la ciencia, pues, su parte, ¿no? Y a la parte espiritual su parte, y tratar, pues, de armonizar entre estas dos. Y lo espiritual, al no ser científicamente completo, no lo hace incompleto espiritualmente, ¿no? Y cómo armonizar eso, pues eso depende de caso, de persona, de qué tema se trata ahí, ¿no? Famoso también eso de la distancia entre Tierra y Luna, y Tierra y Sol, por ejemplo, ¿no? Con eso se publicó el quinto canto cuando salió. Muchos que habían llegado al movimiento, al leer esto se han alejado, porque eso fue algo tan en contra de, justo en aquel tiempo, ¿no?, de que habían llegado a la Luna, etcétera, ¿no? Entonces se creó un choque ahí, ¿no? Y sí, a esta descripción en donde se dice que incluso estas partes en los Vedas existen con un propósito de que aquellos quienes quieren entender y captar todo de manera racional, pues se quedan hasta ahí, porque ya el dominio que viene después es un dominio de la fe, es un dominio de realización espiritual a través de procesos espirituales, y no de manera racional de ir analizando todo, ¿no? Lo llaman Asura Mohan, ¿no?, con propósito puesto ahí pues de mantener la capacidad de razonar como a distancia de estos temas en donde pues ahí no tiene nada que ver, ¿no? Entonces todo tiene su significado, todo tiene su lugar, ¿no? Exigir o como se exigir o insistir de que lo espiritual tiene validez científica, ¿no?, lleva a un cierto tipo, pues, de dogmatismo también. Y exigir de que lo material, empírico, científico, tiene que tener la validez sobre lo espiritual, lleva a otro tipo de dogmatismo. Entonces, yo lo veo así, hay que dejar todo en su lugar, ¿no?
si la ciencia tiene su dominio de importancia y de validez, y la espiritualidad tiene su dominio de importancia y validez.